La primera pregunta dice, mujer de 24 años con historia de enfermedad inflamatoria pélvica a repetición, dice, diagnosticada recientemente de 7 semanas de embarazo. Acude a la emergencia por dolor abdominal no muy precisado de 24 horas de evolución. Se muestra pálida, taquicárdica y diaforética. Cuando se pone de pie y luego de ser examinada. Refiere mareos y sensación de desvanecimiento. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable? ¿No? Entonces tenemos una mujer de 24 años con antecedentes de enfermedad inflamatoria pélvica a repetición, diagnosticada recientemente 7 semanas de gestación. O sea, 7 semanas de gestación, acude a la emergencia por dolor abdominal no muy precisado de 24 horas de evolución. En realidad, aquí debería decir más bien dolor abdominal de inicio brusco. No sabemos cómo empezó este dolor abdominal, pero ya tiene 24 horas de evolución. Lo cierto es que se muestra pálida, taquicárdica y diaforética. Entonces ya hay una respuesta sistémica ante la pérdida de un evento, ¿no? Cuando se pone de pie luego de ser examinada, refiere mareos y sensación de desvanecimiento. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable? Pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda generalmente ocasiona un cuadro característico de dolor, de irradiación en faja, en cinturón, que puede presentarse en las mujeres gestantes, pero que es raro, ¿no? Generalmente va acompañada de procesos de litiasis vesicular, ¿no? No genera taquicardia, ni diaforesis, ni palidez, sobre todo la palidez, ¿no? Que nos va a llamar la atención esta paciente de 24 años. La apendicitis aguda es un diagnóstico diferencial de dolor abdominal, más en mujeres jóvenes que, y gestantes, ¿no? Pensando en una patología propia de la gestación. Amenaza de aborto, tendríamos que tener en la historia clínica sangrado vaginal, ¿no? Miomatosis uterina, no genera tanto dolor como para generar palidez y taquicardia foresis, embarazo ectópico complicado. Entonces, creo que dentro de todos los abdómenes agudos quirúrgicos, ¿no? Existen tres eventualidades que van a llevar a un abdomen agudo con dolor de inicio brusco o inmediato, ¿no? En las mujeres y en edad fértil, embarazo ectópico. Dolor brusco más palidez, ese es un embarazo ectópico hasta no demostrar lo contrario. Que puede ir asociado o no a pérdida sanguínea o a sangrado, puede correlacionarse, ¿no? En los varones, dolor abdominal agudo hace referencia a una perforación de víscera hueca, ¿no es cierto? Palidez generalizada y abdomen en tabla, perforación de víscera hueca. Entonces, esta paciente probablemente está haciendo un embarazo ectópico complicado, ¿no? Se dice complicado porque ya tenemos palidez, taquicardia y diaforética. Creo que hay que tener en cuenta estos tres síntomas o signos que me refiere la paciente para poder llegar al diagnóstico. Y eso es importante. Nosotros hemos visto muchas veces pacientes que llegan a la emergencia con dolor abdominal agudo, pálidas y taquicárdicas. Entonces, clínicamente, esa paciente tenemos que descartar un embarazo ectópico hasta no demostrar lo contrario. Y lo primero que tenemos que hacer es preguntar el FUR, ¿no? Y a veces las chicas pues mienten, ¿no? No dicen verdaderamente por temor y otras cosas, ¿no? Entonces, el embarazo ectópico complicado estaría dentro del diagnóstico diferencial de una apendicitis aguda, ¿no? Por la localización del dolor, generalmente es hipogástrico o al nivel de los flancos, dependiendo de la localización del embarazo ectópico. Y generalmente la localización se va a dar casi un 75% a nivel de la trompa, ¿no? En la trompa de falopio. Podemos tener localizaciones a nivel del ovario, a nivel del ITS, del cuello cervical o miometriales, ¿no? Y de la trompa, del total, ¿no es cierto? La mayoría se van a presentar a nivel de la ampolla, casi un 79% se van a presentar a nivel de la ampolla, a nivel de la trompa de falopio. Entonces, esta es pregunta de examen, ¿no? Ustedes la van a ver en todo momento. Le sigue la presentación ístmica, y precisamente esta es la zona que tiene mayor peligro. Al ser más delgada, al ser más angosta, genera más dolor y de presentación mucho más puede complicarse con rupturas y siendo el cuadro un poco más grave en el paciente, ¿no? Llevando a la hipotensión inclusive a los pacientes, ¿no? En cambio, los ampolares o los que se encuentran a nivel de la ampolla pueden generar cuadros progresivos, ¿no? Pueden generar cuadros de dolor abdominal, pero que se puedan manejar con medicación, ya sea antiinflamatorios o observación dependiendo de las características y del tamaño, sobre todo al que llegue este ectópico, ¿no? Muchas veces involucionan. Los embarazos ectópicos, recuerden que tienen que ver
hay factores predisponentes para la presencia de un embarazo ectópico y uno de ellos precisamente son las enfermedades pélvicas inflamatorias, ¿no? Ya ustedes saben que el huevo fecundado, ¿a los cuántos tiempos llega hacia en la unión? La unión ocurre en el istmo, ¿no es cierto? ¿Al cuánto tiempo ocurre eso? Casi a las 24 horas, hasta 72 horas inclusive dice que puede darse la unión. Y luego tiene que viajar hasta el endometrio y ese viaje dura entre 7 a 8 días. Entonces es el tiempo. Entonces existe un enlentecimiento por diferentes motivos, ¿no? Y uno de ellos precisamente es la enfermedad pélvica inflamatoria. Y generalmente viene asociado a la salpingitis, ¿no? Una endometritis, una salpingitis que puede lentecer esta progresión. Las endometriosis también son otro factor de riesgo eh, para generar este enlentecimiento, ¿no? de la progresión del producto hacia el endometrio, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los signos y síntomas del embarazo ectópico? Más frecuente, dolor abdominal, ¿no? 100%. Pero este dolor abdominal, la mayoría de las veces, casi un 90%, es brusco, de inicio brusco. Entonces debemos de sospechar ante un dolor abdominal de inicio brusco. Amenorrea y hemorragia vaginal, ¿no? El sangrado vaginal puede o no estar, no es una condición, ¿ya? Pero el dolor abdominal y la amenorrea es importante. Muchas veces nosotros en la emergencia hemos preguntado a las mujeres, ¿no? Última gestación, tal día. Entonces, muchas veces confunden este sangrado que ha habido precisamente por el ectópico como su menstruación y difieren el diagnóstico, ¿no? Y la otra consulta que se hace es si es que ha habido relaciones sexuales o hay factores de riesgo, ¿no? Entonces muchas también niegan. Entonces siempre hay que estar dentro del cuadro clínico. Siempre. El cuadro clínico no nos va a engañar y diagnosticar un embarazo ectópico, como les decía, es clínico, es clínico. Dolor abdominal agudo más palidez y taquicardia y si se acompaña el sangrado vaginal ya tienen el diagnóstico, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba en Cañete, igual, cierto día estaba de turno y viene una señora con estas características, ¿no? Una señora de 34 años más o menos, dolor abdominal agudo, palidez, taquicárdica y había tenido sangrado vaginal. Es más, ella creía que esa era su menstruación. Entonces llamamos al ginecólogo para ver, el ginecólogo llegó y la señora pues negó rotundamente relaciones sexuales, ¿no? Negó RS. Ante eso el ginecólogo, pues, obviamente decía, no, sin RS no puede haber gestación. Era lógico. Pero el diagnóstico era cantado. Nosotros lo metimos a sala y era un embarazo ectópico cantado, pues, ¿no? Entonces, no es que no estaba el cuadro, lo que pasa es que no quería verlo el ginecólogo. Mareo, síncope, urgencia para defecar, pues, síntomas gestacionales, expulsión de tejido algunas veces, ¿no? Pero el dolor abdominal es lo más importante. La palidez también, ¿no? Muy bien, el diagnóstico de ayuda definitivo en realidad lo vamos a realizar por medio de una ecografía y la ecografía nos va a determinar la presencia y la localización de este ectópico, ¿no? Y obviamente en los pacientes que tienen duda con su última regla, pedirle su beta-HCG para confirmar el diagnóstico. Una prueba rápida, un test de embarazo, ¿no? Para confirmar el diagnóstico. Entonces recuerden, las localizaciones pueden ser varias, puede ser a nivel ovárico, tubárico, que es el que llega hasta el 75-80% de localización, incluso el 90%, cervical o miometrial, ¿no? De ellos, del tubárico, los ampollares, o los que se encuentran en el ámpul, son los que tienen mayor frecuencia, seguidos de los ístmicos, ¿no? Muy bien. Entonces, se considera una de las causas de la presencia del embarazo ectópico a nivel del istmo, ¿no? Entonces acá hacemos una resección de toda la trompa de falopio, ¿no? Conservando los ovarios, ¿no? Se conservan los ovarios. El istmo, por la estructura muscular que tiene, puede retener inclusive embriones que pueden llegar inclusive hasta las 20 semanas, ¿no? Pacientes que generan dolor crónico, continuo, con elevaciones progresivas, lentas de beta-HCG, ¿no? Y que finalmente podemos encontrar embarazos de estas características y tener inclusive ya
a las 21 semanas o 22 semanas la edad, el sexo del feto, ¿no? Se puede determinar una vez realizada la cirugía. El tratamiento es quirúrgico en la mayoría de las veces, de los casos. Algunos pueden ser de tipo expectante dependiendo, como le decía, de la evolución del paciente y del tamaño. A veces se resuelven espontáneamente, generalmente los de localización ampular, ¿no? Cuando son menos de 4 milímetros se resuelven espontáneamente y el tratamiento simplemente es expectante, controles con beta-HCG, ver que no se sigue elevando, ¿no? O analgésicos en el caso de que se... Pero si hay un compromiso general con taquicardia, hipotensión, signo de que hay un sangrado, y estamos hablando de un ectópico complicado porque se ha roto este ectópico, ¿no? Entonces ahí amerita el tratamiento quirúrgico inmediato porque estos pacientes generalmente se mueren, ¿no? Se mueren. Muy bien. El embarazo ectópico que conlleva mayor riesgo de morbimortalidad es el infundibular, no es cierto? El tubárico, bueno, casi el 90% de los embarazos ectópicos se presentan a nivel tubárico, como habíamos quedado. Abdominal también puede ser localizado, pero menos importante. El ísmico, ese es el que conlleva mayor riesgo. Riesgo por el tamaño, ¿no? El istmo tiene un tamaño menor a la ampolla, pero también tiene una musculatura mucho más gruesa. Entonces puede generar ectópicos mucho más prolongados, ¿no? Entonces, o puede presentarse de manera inmediata a la décima semana, onceava semana, o puede sostener, el músculo del istmo puede sostener tanto que puede llegar inclusive hasta las 20 semanas o 21 semanas y generar recién sintomatología en ese momento de la gestación, ¿no? Por ende, el riesgo de morbimortalidad es mayor en esta zona. Y la ruptura va a generar pues un sangrado inminente que va a llevar a sala de operaciones al paciente. Mujer de 30 años con 8 semanas de amenorrea acude a urgencia por metrorragia y dolor hipogástrico desde hace unas horas. La presión arterial es de 120/80. El test de embarazo es positivo. O sea, tenemos una gestación de 8 semanas. La ecografía transvaginal muestra endometrio de 14 milímetros de espesor, sin imagen de saco gestacional dentro del útero ni extrauterino. La determinación de beta-HCG en plasma es de 3000, está elevada. ¿Cuál es la conducta más aconsejable? Entonces tenemos una paciente de 38 semanas con de 30 años con una amenorrea de 8 semanas y tiene una metrorragia, o sea, una hemorragia fuera de la menstruación normal, con presión arterial normal y leve dolor a nivel hipogástrico. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Repetir el beta-HCG cada 3 días y evaluar? No es cierto, ya tenemos una elevación de beta-HCG, tenemos confirmado una gestación, pero no hay saco gestacional. El endometrio está libre según la ecografía. La paroscopía. Idealmente, ya sea se trate de un embarazo ectópico o de otra causa que genere la metrorragia, como por ejemplo la endometriosis, está indicado realizar una laparoscopía, sobre todo ahora, ¿no? Con la accesibilidad de la cirugía mínimamente invasiva que tenemos. Legrado uterino, tenemos un endometrio que no está ocupado, entonces no vamos a hacer legrado uterino en este paciente, ¿no? La laparotomía, antes que la laparotomía, practicamos la laparoscopía. Cuando el paciente está chocado, ¿no? Un embarazo ectópico complicado, no podemos hacer laparoscopía, ¿no? La laparoscopía en unos casos exige anestesia general. Inclusive los pacientes que están en shock hipovolémico, ¿no es cierto? Tenemos que tener mucho cuidado de qué tipo de anestesia utilizar. Los anestesiólogos a veces no utilizan ni peridural ni raquídea, ¿no es cierto? Utilizan anestesia endovenosa, se sedan a la paciente, ¿no? Y se hace la cirugía. ¿Por qué? Porque estos anestésicos pueden generar mayor hipotensión y mayor shock en la paciente, ¿no? Y la paciente no recupera su estado y se nos muere, pues, ¿no? Muy bien, tratamiento con metrotexate, no. El metrotexate se utiliza en el tratamiento de las endometriosis, ¿no? Sobre todo las complicadas, pero no. Entonces probablemente se trate de un embarazo ectópico que no está generando disfunción en el paciente y lo que vamos a hacer es un control, hacemos una laparoscopía para realizar el diagnóstico en esta paciente, ¿no?
Una mujer de 32 años diabética y gestante de 28 semanas, dice. Es referido a urgencias desde un centro de salud debido a fiebre, mal estado general y ausencia de movimientos fetales. Llega trayendo consigo un hemograma que muestra 16.000 con 18 bastonados. O sea, hay desviación en la izquierda, aunque los leucocitos se aumentan durante la gestación. Se evidencia disminución del nivel de conciencia, y hay trastorno neurológico, fiebre de 39 grados y presión arterial de 7,4, o sea, hay shock, ¿no? ¿Cuál de las siguientes considera la actitud inicial más correcta? Antibioticoterapia de amplio espectro. Muy bien, entonces nosotros tenemos una paciente que viene ya probablemente con un cuadro de shock establecido, ¿no? Y probablemente sea un shock séptico, porque hay respuesta inflamatoria, hay desviación izquierda, ¿no? Fiebre y presión arterial baja. Ahora, nosotros debemos ir evaluando de acuerdo a las características. Recuerden que lo primero que se puede iniciar al inicio de una infección, lo que sigue es la bacteriemia, presencia de bacterias en sangre, que puede o no dar sintomatología. Luego esta bacteriemia, de acuerdo al foco, puede generar un CIRS, ¿no? Una respuesta inflamatoria sistémica, que se traduce por temperatura mayor a 38 o menor a 35, ¿no? ¿Qué más? Frecuencia respiratoria mayor a 20 o 18, ¿no? ¿Qué más? Leucocitosis, ¿no? Es una respuesta, y taquicardia. Entonces, esos 4 elementos van a determinar la presencia de un CIRS. Cuando ya hay un foco establecido, por ejemplo, una infección urinaria, yo que sé, lo que generalmente sucede en las gestantes, ¿no? Una apendicitis que no es diagnosticada adecuadamente, o a veces hay gestantes que hacen colestitis agudas o colangitis, o lo más frecuente en ellos, porque es la infección urinaria y una pielonefritis, desarrollan sepsis. La sepsis puede generar esto, ¿no es cierto? Puede generar hipotensión. Cuando hay sepsis más hipotensión, se denomina sepsis severa, siempre y cuando la hipotensión responda al manejo de fluidos, o sea, solución cristalina, ¿no es cierto? Si yo tengo una paciente séptica que tiene sepsis con un foco ya establecido y que se me choca, lo primero que tengo que hacer es reponer los fluidos, ¿no? Repongo mis fluidos, teóricamente, igual que el ATLS dice reponer los fluidos promedio de 2 litros, dependiendo, y no revierte a mi reto de fluidos, ya es un shock séptico. Si es que revierte, fue una sepsis severa. Y si no revierte, es un shock séptico. Entonces, cuando yo establezco un shock séptico, existen otros parámetros que también han sido determinados, han sido estudiados, ¿no? El 2008 salió una guía, no sé si han escuchado la campaña de supervivencia de la sepsis, ¿no? Sepsis Survivor Campaign, esas cosas que los sociólogos se memorizan. Y dentro de ese capítulo hubo un manejo especial para las gestantes porque se trata de un binomio, ¿no? Y la controversia era sobre todo, primero, en la valorización de un shock séptico. Recuerden, el shock séptico se puede manejar, apenas se instaura el shock séptico, tenemos que hacer el manejo del ABC, la misma manera que se hace un politraumatizado, pero en este caso aplicado a un paciente con shock séptico, ¿no? El shock séptico después puede llevar a una disfunción orgánica múltiple, y la disfunción orgánica se da cuando hay falla de 2 órganos o más, ¿no? Disfunción respiratoria, disfunción sistémica, falla hemodinámica, yo que sé, disfunción hepática, que sé, pero 2 o más y entra en disfunción orgánica el paciente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es manejar el volumen que va a requerir este paciente. Y como parámetro ideal para manejar el volumen, ¿qué es lo que necesitamos hacer nosotros? Tener una medición de la presión venosa central o la presión en cuña de la arteria pulmonar. Aquí lo único que tenemos es PVC. La PVC también se puede aplicar, recuerden que la gestante por ende tiene variaciones en su volemia. Entonces muchos dicen de que la PVC, medir la PVC como se mide una no gestante, puede generar malinterpretación y la aplicación. ¿Por qué? Cuando nosotros medimos la PVC, recuerden la PVC normal es de 8 aproximadamente, ¿no? Esos parámetros es importantes para valorar si el paciente tiene falla de bomba, ¿no es cierto?, o falla de volumen. Cuando el paciente tiene una PVC menor a 8, significa que hay una falla de volumen. Entonces significa que yo puedo seguir aportando volúmenes para que la presión se me eleve. Pero si la PVC es mayor a 8, 10, 12, 14, 16, significa que hay falla de bomba. Entonces este paciente o esta gestante con sepsis, con shock séptico, perdón, ya tiene que ir a manejo inotrópico o vasoactivos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vasoactivos se indican? Igual que en un paciente,
mujer no gestante, iniciamos con los inotrópicos de elección, ¿no es cierto? La noradrenalina seguida de la dopamina y finalmente la dobutamina en caso de haber un problema coronario aparte, ¿no? Entonces, hay algunos pacientes inclusive que antes de que la dobutamina, algunas revisiones que recomiendan el uso de adrenalina en el caso de que no haya respuesta con la noradrenalina y no haya respuesta con la dopamina, utilizamos adrenalina para para disminuir las resistencias, perdón, para elevar las resistencias periféricas que generan un cuadro de shock séptico, ¿no? Entonces, se dice que cuando el cuadro es durante el primer trimestre o cuando teóricamente la gestación es inviable porque no se ha llegado a la maduración completa del feto, pues se aplica, o sea, se prefiere la vida de la madre. La controversia está entre el segundo y el tercer trimestre, ver si esta madre puede resistir o puede soportar todo el aporte vasoconstrictor, ¿no? Y llevar al feto pues hacia un buen término, ¿no? Hacia un buen término, sobre todo desde el punto de vista respiratorio en el feto, ¿no? En el último trimestre muchas veces el compromiso de la madre es tan severo que algunas literaturas dicen que en este momento se escoge entre la madre y el feto salvar la vida del feto, ¿no? Eso es en el último trimestre, pero en el primer trimestre definitivamente salvar la vida de la madre. Entonces, todo lo que nosotros sabemos en cuanto a manejo de shock séptico lo debemos aplicar acá. Entonces, una paciente que está con shock séptico, ¿no? En realidad es una paciente que está con hipotensión tras un foco séptico. Puede ser una sepsis severa, no lo sabemos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Antibioticoterapia de amplio espectro tenemos que aplicar dependiendo del foco que hemos encontrado. Generalmente es urinario en las mujeres o de repente es una coriamnionitis, que es la causa más frecuente de sepsis y que conlleva un riesgo mortal incluso en la mujer en el último trimestre, ¿no? Entonces, antibioticoterapia de amplio espectro sí aplicamos, pero no vamos a corregir con el antibiótico la hipotensión que tiene esta paciente, ¿no es cierto? Realizar una punción lumbar, contraindicado, no tendríamos por qué realizarlo. Bajar la fiebre, tampoco. Aquí lo que importa es la hipoperfusión que se está generando en esta paciente. Tenemos que elevar. Tomar muestras para hemocultivos, probablemente sea dentro del procedimiento. Aportar líquidos intravenosos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es eso, aportamos líquidos, ¿no? Como un politraumatizado. Si no responde a los fluidos, es un shock séptico. Entonces yo tengo que aplicar ya mi terapéutica inotrópica, noradrenalina o dopamina, dependiendo del caso. Idealmente iniciar siempre con noradrenalina, de acuerdo a las escalas correctivas, ¿no? Ahora, la noradrenalina se ha determinado que no genera ninguna influencia en el feto mientras la madre tenga una respuesta positiva a esto, ¿no? Recuerden, si hay regresión, por ejemplo, si yo aporto líquidos intravenosos y mi presión se restaura, significa que mi paciente está en sepsis severa. Y mi sepsis severa, ¿no? Yo lo manejo obviamente con el cuidado general. Monitoreo estricto, cobertura antibiótica amplia, identificación del foco inicialmente, cobertura antibiótica amplia, ¿no? Y manejo de fluidos. ¿Mi sepsis severa me puede llevar un shock séptico? Sí, te puede llevar un shock séptico y que finalmente utilices inotrópicos. Finalmente, ¿no? Muy bien. Entonces, eso es lo que está pasando con esta paciente. Entonces debemos aportar líquidos intravenosos, ¿no? Ahora, la mejor manera de medir la presión venosa central, ¿cómo es? Mediante un catéter venoso central, ¿no es cierto? Si nos viene una paciente y estamos en periferia, lo primero que tenemos que hacer es 2 buenas vías periféricas, catéter 16 o 18, ¿no es cierto? Antebrazo, cara anterior, no flexuras, y si estamos muy lejos, enviar inmediatamente a la paciente, ¿no? Es referida, como dice este acápite, ¿no? Eso es lo que nos han enseñado siempre en el SERUM, ¿no es cierto? Entonces, la valoración primaria, manejo de la vía aérea y control de la columna cervical. Siempre. Este ABC, recuerden, no nos mimeticemos y solamente lo aplicamos para politraumatizados. Si ustedes se dan cuenta, el ABC puede aplicarse a todas las enfermedades o a todos los pacientes que tienen sepsis, shock séptico o disfunción orgánica múltiple. Y es así como van a enfocar mejor un paciente, ¿no? Porque si enfocan primero en la parte respiratoria, que es lo que les va a traer complicaciones, y no hay nada, simplemente se abocan en la parte
¿no? Que de origen de la sepsis. Entonces debemos abocarnos así, un paciente. Entonces, manejo de la vía aérea, ver si tiene injuria pulmonar, tiene insuficiencia respiratoria, dependiendo de la sepsis también genera insuficiencia respiratoria. El CIRS de por sí, el CIRS ya genera un distrés respiratorio que puede llevar al paciente a una insuficiencia respiratoria. Entonces, si no manejamos esta insuficiencia respiratoria, ¿no? Y tengo una gestante con infección urinaria y me aboco más a la infección urinaria, pues se va a morir la paciente, ¿no? Ventilación, garantizar buena oxigenación, saturación mayor al 100%, sobre todo gestantes, circulación y control de la hemorragia, ¿no? En el caso lo presente, más que en este caso de la pregunta, en cuanto a circulación, veremos pues el manejo del shock, ¿no? Cómo está la hemodinamia del paciente. Si está afectada la hemodinamia del paciente, entonces aplicaremos o soluciones cristaloides o inotrópicos, ¿no? Examen neurológico, igual. El examen neurológico nos ayuda a determinar el grado de disfunción neurológica que puede tener un paciente. Es importante. Exposición completa del paciente y control de hipotermia, ¿no? Recuerde que la escala de coma de Glasgow no solamente es para pacientes tequeados, ¿no? Pacientes que hacen déficit neurológico, ya sea por un shock séptico o empiezan a hacer disfunción orgánica múltiple con déficit neurológico, la evolución de Glasgow nos ayuda a monitorizar, ¿no? La escala de Glasgow también es un parámetro que se aplica en estos famosos guías, las fichas de seguimiento al paciente, que se llama Apache, ¿no es cierto? Apache o SOFA, donde también se aplica el Glasgow como escala de monitoreo de la evolución fisiológica del paciente, ¿no? Además de miles de parámetros, y es ideal en pacientes críticos, ¿no? Entonces Apache hacen todos los días en UCI, y es la mejor manera de monitorizar y ir viendo cómo está yendo un paciente crítico, ¿no? Entonces, los que van a ser uciólogos se van a aprender de memoria el Apache. Y no es difícil, son parámetros hemodinámicos nada más. Una mujer de 22 años, primigesta de 16 semanas, dice, llega a la emergencia en muy mal estado general. Presión arterial 8,6, shock, ¿no? Frecuencia cardíaca de 116 por minuto, y hay respuesta a ese shock. Frecuencia respiratoria de 26, temperatura de 39. ¿No? ¿Cuál de las siguientes considera la actitud inicial que debería realizarse o que debería realizar en la gestante? ¿No? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Ceftriaxona? No, pues no, probablemente esta paciente está haciendo una hipotensión a pesar de que las gestantes, o sea, la mayor causa de hipotensión en las pacientes es la pérdida sanguínea o las hemorragias del primer o el último trimestre, ¿no? Debemos de entender que este shock hipovolémico va a responder netamente con fluidos, ¿no? A diferencia del shock séptico. Puede responder en caso sea una sepsis severa, pero si es un shock séptico ya instaurado, debemos darle manejo inotrópico y obviamente desfocalizar al paciente, ¿no? Entonces, ceftriaxona, bueno, tanto las aminopenicilinas como las cefalosporinas son medicamentos que podemos utilizarlos durante la gestación. Metamizol no ayuda porque la opción acá no es bajar la temperatura. Oxígeno de alto flujo, ¿no? Sí nos ayuda. Ecografía obstétrica, reposición de líquidos por vía intravenosa, ¿no? Eso es lo que primero tenemos que hacer, ¿no? Como en todo paciente. Acá aplicamos el ABC de manera simultánea, si bien nos están describiendo de manera pausada, ¿no? Recuerden siempre, en una mujer gestante es importante la evaluación obstétrica. Y la evaluación obstétrica implica la viabilidad fetal. Siempre es importante. Cuando tengamos una gestante siempre pensemos en dos. Tan importante es el estado de la madre como la viabilidad fetal, porque ahora con el advenimiento de los problemas y todo eso, los familiares o los pacientes creen que vienen creen que nosotros somos dioses, porque creen que vamos a salvar todo, y a veces los pacientes vienen en situaciones ya irreversibles, ¿no? A veces no se puede hacer nada. Y más cuando son gestantes, porque la gestante viene y dice, no, todavía se movía, que cuando llegué mi bebito todavía pateaba y esa cosa. Entonces lo primero que tenemos que hacer es estabilizar a la madre y viabilidad fetal. La viabilidad fetal con los latidos cardíacos nos van a determinar el estado del feto. Y obviamente si hay signos de sufrimiento no lo hay. Entonces el único documento que nosotros vamos a tener como prueba de que ha habido sufrimiento antes de que llegue al establecimiento es la viabilidad fetal mediada por
ecografía. Podemos escuchar con el pinar, pero no es adecuado, ¿no? Entonces todo eso debemos de estar registrados. Ahorita tenemos que tener cabeza para todo, no solamente enfocarnos en el paciente, porque uno cuando piensa que ha hecho bien las cosas, resulta siempre algo que se escapa y ahí vienen los problemas legales, ¿no? Como les digo, esto es una prioridad sanitaria, pues no todos hemos hecho serum y siempre nos han inculcado de la mortalidad materna, que nos metían miedo a todos con relación a la mortalidad perinatal, materno-perinatal, ¿no es cierto? Entonces, sobre todo los que hemos hecho en la sierra, yo recuerdo cuando hice mi serum, tenía mi hogar materno, ¿no? Tuve que hacer, porque era una estrategia que estaban aplicando, no sé si ustedes han escuchado de esa estrategia, no sé si se aplicará. Era una estrategia que se inició en Cajamarca y que luego fue aplicada al Cusco. Y precisamente UNICEF, una de las zonas de intervención era donde yo hacía mi internado, mi serum, ¿no? Y generalmente consistía en traer a las gestantes de las comunidades a 3 horas y daban a luz cerca al establecimiento de salud, una casita que habíamos condicionado, ¿no? Primero era convencer pues a las gestantes que den a luz en un establecimiento de salud, porque generalmente dan a luz en sus casas, ¿no? Lo segundo era tratar de socializar ¿con quién? Con la que atendía los partos ahí. ¿Y quiénes eran las parteras, ¿no es cierto? Tratar de involucrarlas para que ellas sean las que atiendan los partos dentro del establecimiento de salud, ¿no? Y tercero, tratar de convencer al esposo a que lleve a su esposa y que viva cerca del centro de salud, porque nosotros podemos sospechar la fecha probable de parto, pero no siempre se da antes o se da después. Entonces así teníamos gestantes de que daban antes en su casa, gestantes controladas que llegaban al establecimiento de salud, estaban 2 semanas y no daban a luz. Entonces esperando, la gestante también aburrida, y a veces no daban a luz y se regresaban, llegaban a su casa y daban a luz. Entonces había muchas, a pesar de que una estrategia bien bonita porque socializaba a toda la comunidad, ¿no? Pero no era posible predecir la fecha de parto. Entonces ahí teníamos el problema. Primero, ¿quién mantenía esa gestante? Los dejé y ya luego me vine. Pues, no sé, la verdad no sé en qué habrá tenido, no sé si seguirán, no sé cómo habrá sido cuando ustedes han hecho serum, pero bueno, siempre ha sido siempre ha sido una prioridad y siempre nos han asustado con eso, ¿no? Entonces, reposición de líquidos por vía intravenosa es lo que tenemos que hacer.